Hola, hola, bienvenidos a Preguntas Incómodas. Hay quien cree que la ciencia y la religión pertenecen a dos bandos en guerra. A pesar de que este canal es profundamente escéptico, pensamos que la religión y la ciencia no son necesariamente irreconciliables. Muchos hombres de fe han sido científicos prestigiosos y muchos avances notables de la ciencia han provenido, por ejemplo, del seno de la Iglesia. Inclusive, varios sucesos controvertidos a lo largo de la historia han sido malinterpretados y enmarcados en una supuesta lucha entre ciencia y religión. El problema, evidentemente, está cuando la religión interpreta la naturaleza y la realidad a su antojo para justificar su sistema de creencias. Tomar la Biblia en forma literal es, desde hace tiempo, una idea casi tan mala como esperar a que el solucionador de problemas de Windows resuelva los problemas de Windows. De todos modos, sé que son cada vez menos los creyentes que piensan que el mundo está patas arriba porque una pareja de tarugos comieron una fruta prohibida. Que por cierto, gran idea lo de dejar cosas prohibidas al alcance de los niños. Bien, Dios. Bien. Pero todavía hay creyentes fundamentalistas que se toman todo esto al pie de la letra. De hecho, para 2017, el 38% de los estadounidenses pensaban que Dios había creado al hombre hace unos pocos miles de años, según una encuesta de Gallup. Hay muchos cristianos todavía que no aceptan que la Biblia podrá ser el mayor bestseller, pero definitivamente no es el libro más sabio. Y es que según la tradición judía, Dios creó al hombre y al mundo hace 5.872 años. Por su parte, los fundamentalistas cristianos son más generosos en sus cuentas y sitúan el origen de todo hace entre 6.000 y 10.000 años. Hoy en día aceptamos casi todos que el universo tiene alrededor de 13.770 millones de años, lo que significa que los cálculos religiosos tienen un pequeño error de unos 13.769 millones de años. El hombre, por su parte, apareció hace unos 300.000. Vaya que se tomó las cosas con calma el creador. Tanto la teoría de la evolución de Charles Darwin como el modelo heliocéntrico fueron dos mazazos que la ciencia propinó a la concepción del mundo y de la humanidad en su momento. Solo que sus efectos tardan un poco en notarse. En el caso del heliocentrismo, como ya sabemos, en la antigüedad el sistema predominante era el geocentrismo. La Tierra estaba en el centro de todo y a su alrededor giraban el Sol y la Luna. El modelo aceptado era el aristotélico, según el cual el universo era un lugar estático e inmóvil. Muchos creen que cuando a Galileo Galilei se le ocurrió pregonar las ideas de Copérnico, la Iglesia empezó a echar espuma por la boca, porque esas ideas atentaban contra la creencia de que el hombre era la cosita más linda y especial del universo. En realidad, en ninguna parte de la Biblia pone que la Tierra es el centro de nada. El único pasaje que apunta en este sentido es la historia de Josué, quien en una batalla le dijo a Dios: papi, párame el sol y la luna ahí, que si se hace de noche no puedo matar a la gentuza esa que me invadió la casa. El sol y la luna se detuvieron y Josué pudo matar a sus enemigos tranquilamente. ¿Conclusión? El sol y la luna giraban alrededor de la Tierra según la Biblia y por lo tanto el sistema geocéntrico de Ptolomeo era el correcto. Pero no hay que ser tan duros con la Iglesia en este asunto. El sistema geocéntrico tenía miles de años. En él creyeron griegos y romanos y en esa época no existían los medios para pensar que no fuera el correcto. Incluso los hombres de ciencia de la época consideraban el heliocentrismo un delirio absoluto. De hecho, ni Copérnico ni Galileo pudieron demostrar realmente que el heliocentrismo fuera el sistema correcto. El que estuvo más cerquita de atinar fue Johannes Kepler, a quien, por cierto, la Iglesia no amenazó ni obligó a retractarse de nada. Volviendo a Galileo y sus ideas heréticas, aparentemente su condena tuvo que ver más bien con un tema de poder. Galileo era, ¿cómo decirlo?, un bocón. Aun cuando la Iglesia le pidió amablemente que dejara de exponer el heliocentrismo como hecho objetivo, Galileo siguió empecinado y hasta tuvo las santas esferas celestes de burlarse del Papa. Y por supuesto, una cosa era decir que la historia de Josué era una paparruchada y otra decirle al Papa que era corto de entendimiento. Antes de que alguien llore y me reclame por el pobre Galileo en la caja de comentarios, no estoy diciendo que se mereciera nada, solo estoy contando de forma humorística lo que le pasó. Beño, pero a mí no me pareces graciosa.
Bueno, entonces puedes irte a ver videos de gente tropezándose con postes de luz o lo que sea que te dé risa. No fue hasta el siglo XIX que la Iglesia abandonó toda resistencia al modelo heliocéntrico. ¡Ay! Es que la Iglesia era retrógrada y quería tenerlos a todos ciegos y estúpidos. No. En realidad, lo que ocurrió es que la astronomía ya había ofrecido todas las pruebas necesarias para determinar, sin lugar a dudas, que la Tierra giraba alrededor del Sol. En cuanto a la teoría de la evolución, sabemos que la Iglesia y sus seguidores no fueron nada receptivos con ella en un comienzo. Lo de que descendemos de los monos no era digno de un ser creado a imagen y semejanza del mismísimo Dios. Que por cierto, no descendemos de los chimpancés o los gorilas, sino de un antepasado que tenemos en común con ellos. Pero en 1996, el Papa Juan Pablo II aceptó que la teoría de la evolución era más que una hipótesis. Tarde, pero seguro. El Papa Francisco fue un poco más lejos y dijo en 2017 que tanto la evolución como el Big Bang no son incompatibles con la fe y que son teorías científicas que requieren la existencia de un creador. Este argumento es muy similar al usado por los predicadores del diseño inteligente, una aberración con ínfulas de teoría científica que pregonan algunos científicos en Estados Unidos. El razonamiento es más o menos así. Como el hombre y la vida son muy complejos, tienen que haber sido diseñados por una inteligencia superior. Y dicha inteligencia superior sería el Dios cristiano. No Brahma, no Odín, no un pulpo galáctico de otra dimensión, sino el único y verdadero Diosito. Alguno te dirá que ellos no hablan del Dios cristiano, pero sí, hazme caso, están hablando del papá de Jesucito. El diseño inteligente no es aceptado por la mayoría de los científicos y sus propios exponentes reconocen que no tiene nada que se parezca a una prueba, solo deducciones, algunas bastante malas, por cierto. Es más, cuando se les pregunta, entonces, ¿quién diseñó al diseñador? Después de todo, si hace falta una inteligencia para explicar la complejidad del hombre, haría falta otra inteligencia para explicar la complejidad de su diseñador. Ante todo esto, los defensores del diseño inteligente suelen balbucear y concluir que, bueno, chico, es que... y luego fingen que sonó su celular o algo por el estilo. Pero es hora de entrar en otros temas en los que la ciencia y la religión pueden chocar con frecuencia, los milagros. Quédate para saber más. En el tema de los milagros, del cual hicimos un video que puedes ver aquí, he dicho que si bien hay hechos que la ciencia no puede explicar, no se puede afirmar que hayan ocurrido por una intervención divina. En todo caso, con el paso de los años, la ciencia sí que ha podido dar respuesta a aquello que en otros tiempos se consideraba un milagro. Hay distintas teorías sobre cómo se pudieron producir algunos milagros bíblicos y otros que formaron parte del imaginario cristiano. Evidentemente, algo que supuestamente pasó hace cientos o miles de años difícilmente puede ser sometido a una prueba científica hoy en día, y al final todo queda en conjeturas. Sin embargo, hay milagros, reliquias y supersticiones que forman parte del cristianismo que sí han sido desmentidos o en todo caso puestos en duda. Como por ejemplo la autenticidad del sudario de Turín, tenido por algunos creyentes como prueba de la resurrección de Jesús. La Iglesia Católica, por cierto, como institución, es mucho menos propensa a creer en milagros por estos días y establece, generalmente, estrictos protocolos para estudiar posibles hechos milagrosos. Sin embargo, algunos creyentes siguen fascinándose ante estatuas que lloran y estampitas milagrosas, ni hablar de los neopentecostales, que llaman milagro a casi cualquier cosa que ocurra en una de sus congregaciones. Pero una de las creencias que sí ha sido desmentida por la ciencia fue el milagro de la misa de Bolsena, el hecho fundamental que dio pie a la institución del Corpus Christi como fiesta litúrgica. La cosa es así. En la Edad Media, un sacerdote se disponía a dar la Eucaristía en la localidad de Bolsena, Italia. Cuando consagró la hostia, ocurrió el milagro. La transustanciación se hizo real y la hostia empezó a sangrar. Para los no entendidos, aclaro, los católicos creen que cuando la hostia es consagrada, se convierte literalmente en cuerpo y sangre de Cristo, aunque siga luciendo como un pancito insípido. Normalmente no se esperan que la hostia empiece a sangrar de verdad, pero eso fue lo que ocurrió en la misa de Bolsena. ¡Milagro!
Si quieres conocer la explicación científica detrás de las hostias que sangran o de otros supuestos milagros, como la incorruptibilidad cadavérica de algunos santos, puedes ver el resto de nuestro video en preguntasincómodas.tv, donde además hablaremos de la polémica en torno al Santo Sudario de Turín. En la plataforma encontrarás otros documentales sobre religión como Ciencia versus Dios, Mente y Conciencia o Cult Witness, que narra la historia de la víctima de una secta. Link en la descripción.